A continuación veremos la norma en donde establece el equipo de protección del personal, así como el uso y manejo en los centros de trabajo. El objetivo es establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para proteger de los agentes del medio ambiente de su trabajo, que puedan dañar su integridad física y su salud. Esta norma puede ser aplicada en los centros de trabajo del territorio nacional, en donde se requiera el uso del equipo de protección del personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados de las actividades que desarrollan día con día. Las referencias dentro de esta norma se ocupan para la correcta interpretación de esta norma y deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas, las cuales son: la primera, colores y señales de seguridad; segundo, el calzado de protección; tercero, los cascos de protección; cuarto, respiradores y purificadores de aire; quinto, residuos biológicos; 6, la identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Las obligaciones del patrón: mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. 5.2. Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. 5.3. Determinar el equipo de protección personal que debe utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo, las actividades que desarrollan o áreas en donde se encuentran. La 5.4 nos dice que el patrón debe de proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones: que atenúe la exposición de los trabajadores con los agentes de riesgo, que sea de uso personal, que esté acorde a las características físicas de cada uno de los trabajadores, que cuente con los indicadores y las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso, así como la revisión, la reposición, la limpieza, el mantenimiento, el resguardo y disposición final. Continuando con las obligaciones del patrón, está la 5.5, que es comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos. La 5.5.1 es comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en donde desarrollarán sus actividades. La 5.5.2 está que los contratistas deben dar seguimiento a sus trabajadores para que porten el equipo de protección personal y cumplan con las condiciones de la presente norma. El 5.6 nos indica que el patrón debe de proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, la revisión, la reposición, la limpieza, las limitaciones, el mantenimiento, así como un resguardo y disposición final del equipo de protección personal. El 5.7 nos habla de que se debe de supervisar que durante la jornada de trabajo los trabajadores utilicen el equipo de protección personal proporcionado. El 5.8 nos indica que se debe de identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiere el uso obligatorio de equipo de protección personal. Las obligaciones de los trabajadores que usen el equipo de protección personal. Dentro de este nos indican que se debe de participar en la capacitación y adiestramiento. También se debe utilizar el equipo de protección proporcionado por el patrón de adecuado a la capacitación, así como revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo las condiciones del equipo de protección personal.
Además, se debe de informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no lo protejan. Seguiremos con esta exposición hablando de las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos que se deben de llevar a cabo bajo esta norma. Nos habla que debe de basarse en la información proporcionada por el proveedor, verificar su correcto funcionamiento, identificar las condiciones y las limitaciones del equipo de protección personal, incluir la información que describa en qué condiciones no proporciona protección, así como considerar el tiempo de vida útil, considerar las medidas técnicas o administrativas en respuesta a una reacción adversa en el trabajador, incluir las acciones que deben realizar antes, durante y después de su uso. También esto nos habla de que se debe de indicar que cuando el trabajador esté en contacto con posibles agentes infecciosos, se debe de establecer el procedimiento para la descontaminación o desinfección. También prever que si el equipo de protección personal se limpia en el centro de trabajo o por alguna otra persona designada con anterioridad. También nos habla de que se debe de establecer el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse. Indicar cuando se requiera el reemplazo por daños o su reparación. Precisar los lugares y las formas de almacenarse en recipientes o contenedores especiales. Y establecer las medidas de seguridad para tratarlo como residuo sólido.